Estás en el podcast Rutas Educativas de Fundación Santillana. Soy Nilda Palacios y junto a Sabrina Pardo conversamos sobre educación en América Latina. En Fundación Santillana estamos comprometidos con la educación y en cada episodio dialogamos con distintos especialistas que nos permitirán generar conocimiento, conversación y aprendizajes, tanto desde la teoría como desde la práctica. Este es un podcast para compartir y reflexionar sobre los temas educativos que nos interpelan en Latinoamérica, desde las ideas hasta su aplicación en contextos reales y diversos. Hoy conversamos sobre aulas heterogéneas y conversamos con un especialista en el área en Argentina. Hablamos con Rebeca Anijovic. Rebeca es especialista y magíster en formación de formadores y directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés. Hola Rebeca, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Hola Rebeca, soy Nilda. Hola. Por ahí, gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante poder conversar con vos y enterarnos un poquito más, acompañar también a quienes están poniendo en práctica este enfoque. Y un poco para entrar en tema, nos gustaría que nos ayudes a pensar en los supuestos teóricos que tiene este enfoque y por qué crees vos que cada vez más los docentes, los directores, las escuelas en sí encuentran en el enfoque una forma de colaborar, de mejorar su labor diaria. Sí, la verdad es que hay muchos supuestos teóricos que dan fundamento, que dan sostén a este enfoque, que originalmente tiene una base de lo que llamaríamos una pedagogía humanista, que reconoce que no hay dos personas iguales, y eso no es en el aula, es en general, digo, en el mundo no hay dos seres humanos iguales. Y entonces cuando se piensa esto en el campo de la educación, en la historia, digo, de estos supuestos, eh, cuando vos hablabas de la idea de diversidad, siempre se la asociaba a problema. O sea, un niño diverso era un niño problemático, que había que de algún modo mejorarlo, ¿no? Para que vuelva a ser un niño promedio como el resto. Y eso, digamos, con el avance de la psicología cognitiva, de las neurociencias, de la psicología social, cada vez más, y ni que hablar, digamos, lo que pasa en nuestros contextos actuales, la necesidad de reconocer que no solamente somos diferentes, sino que tenemos modos de aprender diferentes, que tenemos distintas formas de ser inteligentes, con todas las contribuciones que ha hecho, por ejemplo, Howard Gardner y muchos otros, mostrándonos que la inteligencia no es fija, que se desarrolla, que tenemos distintas maneras de ser inteligentes, distintos modos y ritmos de aprendizaje, distintas trayectorias escolares. Bueno, y todo eso es como fundamento para decir que necesitamos enseñar y evaluar considerando que no tenemos un aula homogénea, que nuestras aulas son fundamentalmente heterogéneas, están conformadas por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que son todos diferentes. Y entonces, bueno, aportes de la filosofía, aportes del campo de la psicología cognitiva, de la sociología, de las neurociencias, que van fundamentando la necesidad de reconocer esas diferencias y ponerlas en juego cuando planificas la enseñanza. Y esto, digo, es un recorrido de muchos años. Estoy haciendo una versión sintética de estos fundamentos. Por eso cuando mostramos quiénes son autores que sostienen este enfoque, uno diría, bueno, hay un autor principal o un investigador, y la verdad es que no, mostramos un panel con un montón de expertos, de especialistas de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos,
que desde distintas perspectivas van mostrando la necesidad de atender a toda esa diversidad que hay adentro de las aulas. Bien, bien, Rebeca. Muy interesante lo que nos planteas y escuchándote no puedo dejar de preguntarme sobre la reflexión de las temáticas relacionadas a los enfoques educativos como de este tipo, ¿no? Por un lado, el diseño de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Que me parece que es como uno de los temas clave en este contexto. Y el segundo es la evaluación, que vos también lo mencionabas. ¿Cómo aparecen en el enfoque de aulas heterogéneas estos dos temas? Sí, en principio están absolutamente articulados, ¿no? Porque uno tiene que buscar la coherencia entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Así que te diría que los principios van a ser similares, tanto para la planificación de la enseñanza como para la planificación de la evaluación. En principio partimos de un diseño que ofrece opciones a los estudiantes, es decir, la idea de llegar a clase, digamos, y proponerles a los estudiantes una actividad para hacer. En este enfoque, eh, te diría que traccionamos frente a la tensión de buscar qué tiene que ser común a todos los estudiantes y que eh, desde el diseño se pueden ofrecer opciones. Las opciones están muy ligadas con la idea de intereses de los estudiantes. Nosotros sabemos que cuando uno ofrece opciones y el estudiante puede elegir, se vincula mejor con la situación de aprendizaje. Por supuesto que no estamos pensando en ofrecer, si tengo 35 niños en el aula, ofrecer 35 opciones, porque nadie podría hacer eso, eh, entre muchas otras razones, por las condiciones de trabajo de los docentes, pero por muchas otras razones. Entonces, cuando pensamos en la idea de opciones, pensamos en algunas opciones, es decir, que en lugar de trabajar con una única propuesta, con un único recurso, con un único material, con un único modo de abordarlo, abrir caminos, ofrecer como rutas alternativas. En esas rutas alternativas, cada niño, cada estudiante elige una ruta por la cual quiere, una ruta que puede ser del material, una ruta que puede ser del tipo de problema que se quiere abordar, que puede ser del recurso, que puede ser de criterio de agrupamiento, o sea, con quién quiere trabajar, o sea, eligen rutas. Y siempre, siempre que trabajamos con opciones, tenemos algo que es común a todos, es decir, no es que solo con opciones. Pero no solamente les ofrecemos opciones para que elijan, sino desarrollamos un trabajo con lo que llamamos habilidades metacognitivas, ¿no? Del aprender a aprender, que lo que intentamos es que no solo elija, sino que después tenga alguna actividad reflexiva acerca de por qué eligió lo que eligió, qué perdió y qué ganó cuando eligió eso. La próxima vez que haga una actividad, si elegiría lo mismo, sí o no, por qué está aprendiendo de aquello que ha elegido, qué le puede aportar a un par sobre esto que eligió, qué tomaría de un par que eligió otra ruta, otro camino. Entonces, no solamente es ofrecer opciones para que elijan y para que se vinculen mejor con lo que les interesa, con sus modos de aprender, sino también que eso contribuya al desarrollo de estas habilidades del aprender a aprender, que son las que van a permitir el desarrollo de la autonomía, ¿no? Y nosotros en un mundo tan cambiante como el que vivimos, necesitamos formar estudiantes autónomos, capaces de seguir resolviendo las situaciones nuevas que aparecen, capaces de tener esa flexibilidad de cambiar en función de lo que el entorno, el contexto requiere. Y entonces, bueno, digo, la pandemia fue como una muestra, ¿no? De la necesidad de tener estudiantes autónomos, ¿no? Para tener estudiantes autónomos hay que dejarlos que tomen decisiones sobre sus aprendizajes en la escuela. Nosotros venimos de un modelo de escuela
no solo homogénea, sino que no le permitimos que elija nada a los estudiantes, ¿no? O sea, traemos una propuesta, esa propuesta la tienen que hacer como está, con esos recursos, con esos materiales, con ese modo de aprender, eh, y esta propuesta, digo, empieza exactamente al revés, ¿no? Con opciones, y lo mismo en la evaluación. La pregunta siempre que nos mueve, que tracciona la evaluación, es cómo cada estudiante puede mostrar mejor lo que aprendió, ¿no? Y por qué yo, maestra, profesora, debería decidir que hay una única manera de mostrar lo que saben. Y entonces, el mismo principio de elección funciona también en la evaluación, siendo coherente con los modos en que planificamos la enseñanza. Bien, veo que por lo que comentás también hay dos cosas que son como claves, ¿no? Ese trabajo sobre la metacognición y esa capacidad de elegir y el desarrollo de la autonomía. Pero si nos vamos un poquito más en el contexto escolar, ¿qué competencias, qué habilidades tiene que tener un director para acompañar a los docentes que están implementando el enfoque? ¿Cómo puede hacer para mejorar ese ambiente de trabajo y dar la posibilidad de estas opciones también a los docentes? Sí, es muy importante el acompañamiento de los equipos directivos y voy a usar un ejemplo, ¿no? Muchas veces los equipos directivos le piden a los docentes algunos modos de trabajar, eh, pero los directivos no trabajan de ese modo con los docentes, ¿no? Y un ejemplo claro es una actividad, por ejemplo, de capacitación que los Claro. equipos directivos planifican para sus docentes. Y esa actividad es la misma para todos los docentes. La misma actividad, los mismos recursos, pero después le piden, con esa actividad tiene sentido para pedirle a los docentes que trabajen con un enfoque de aulas heterogéneas con sus estudiantes. Y uno diría, bueno, empecemos por el ejemplo, empecemos por la coherencia. Si yo pretendo que trabajen mis docentes de una manera particular en las aulas, bueno, ¿cómo trabajo yo con los docentes? ¿Cómo admito yo, favorezco, de alguna manera, admito que, por ejemplo, cada docente planifique con un formato de planificación diferente, en la medida que esté claro los objetivos que tienen que alcanzar los chicos, los criterios de evaluación, etcétera? ¿Por qué esa idea de uniformar, ¿no? Y estoy tomando ejemplos de la vida cotidiana de la gestión directiva, ¿no? La planificación de los docentes, las capacitaciones y también las puertas de entrada. Nosotros, cuando trabajamos con el enfoque, muchas veces nos dicen, bueno, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿No? Como si hubiera una secuencia lógica, y nosotros les mostramos una red conceptual, ¿no? Un mapa donde el mapa tiene muchas puertas de entrada y cada maestro puede entrar por una puerta de entrada a empezar a trabajar con la idea del aula heterogénea. Y no habría por qué intentar que todos los maestros de mi escuela, por ejemplo, empiecen ofreciendo, suponte, opciones en el uso de distintos recursos. Un maestro puede empezar por ahí porque le resulta cómodo, porque le es más fácil, pero otro maestro puede empezar por diversificar los criterios de agrupamiento y otro maestro puede empezar por diversificar los modos de evaluar. Entonces, ¿qué hago yo como directora de una escuela? Tengo que favorecer esta entrada por distintas puertas, tengo que valorar y entender que mis maestros son diferentes, que piensan diferente. Eso no significa cambiar el proyecto pedagógico de la institución, por supuesto. Y ahí es donde se juega la tensión entre lo común que tenemos que hacer todos los maestros en esta escuela y las opciones que los maestros tienen para elegir en términos de cómo van a trabajar. Y es fundamental entonces la orientación
diría, los ejemplos, los permisos que los equipos directivos le dan a sus docentes para que ellos también sean reconocidos en su diversidad. Bien. Rebeca, hablabas de planificación, hablabas de diseñar estas actividades, de la elección de los recursos, y me das el pie para preguntarte qué lugar ocupa la selección del material didáctico en este tipo de enfoque, qué criterios recomendás, sugerís a la hora de elegir el material didáctico para trabajar en un enfoque de aula heterogénea. Bueno, siguiendo la línea de la coherencia, en principio no debiera haber un único material, debiera haber diversos materiales. Esa idea de que todos los niños trabajan juntos con, suponte, un ejercicio o un texto, eh, a modo de ejemplo, porque siempre me parece que el ejemplo ilustra. Yo puedo querer, por ejemplo, que todos los niños lean un cuento, el mismo cuento, y eso no se elige. Por distintas razones, de objetivos pedagógicos. Vamos a trabajar todos, suponte, con un cuento de María Elena Walsh. Ahora, lo común es que todos lean el cuento, pero puedo ofrecer recursos diferentes para que muestren, por ejemplo, lo que han comprendido del texto. Y entonces puedo trabajar con una propuesta musical, puedo trabajar con un video, puedo trabajar con una entrevista, es decir, puedo proponerles que después de leer el cuento puedan hacer algo diferente con ese cuento. Y ahí despliego recursos físicos, digitales, o sea, ahí hoy la tecnología nos ayuda un montón, y entonces ahí los niños pueden tener opciones. Pero puedo hacer al revés. Puedo traer 3, 4 cuentos diferentes que tengan en común un género, cuentos de humor. Y traigo distintos cuentos de humor. O traigo el humor en distintos formatos y los niños eligen. Entonces, la idea con los recursos, con los materiales en este enfoque es, podemos tener algún material, algún recurso que sea común a todos, pero a partir de ahí es la diversidad de recursos traídos por la maestra o el profesor, traídos también por los estudiantes, o sea, la idea es que no sea solo el docente el proveedor de los recursos, también invitar. Con adolescentes pasa muchísimo que cuando vos abrís la posibilidad de que traigan, por ejemplo, alguna música, alguna canción que tiene que ver con la temática que estamos trabajando, abrís la posibilidad de que traigan un video que vieron en alguna plataforma, abrís la posibilidad de traer una entrevista que ellos vieron o que le hicieron a alguien, o sea, la idea de recursos se va ampliando. Por supuesto, siempre cuidando la rigurosidad, digo, del recurso, ¿no? En Internet también está lleno de cosas que no están bien, que no son buenas en términos de aprendizaje, que no tienen sentido. Enseñarles a buscar, a distinguir entre un recurso que uno diría lo podemos validar científicamente de uno que es marketinero y nada más, ¿no? O sea, hay todo un trabajo también para hacer en esta curaduría de recursos, tanto para los docentes, pero también para enseñarle eso como estrategias a nuestros estudiantes, ¿no? Así que aquí otra vez la variedad, la diversidad de recursos es muy importante, y hay mucho acceso. Hoy la verdad es que tenemos miles de posibilidades. No todas son del mismo valor educativo, entonces ahí hay como una línea de formación para los docentes y para los estudiantes, de esos recorridos y esas búsquedas y usos de materiales y recursos, bueno, que uno esté tranquilo, que es lo que estamos validando, ¿no? En términos de conocimiento, en términos de aprendizaje y en términos de darse cuenta a los estudiantes, ¿no?
yo me acuerdo siempre cuando empezó el furor de Internet, que los docentes por ahí le pedíamos un trabajo a los estudiantes y vieron lo que hacían, ponían el pedido y aparecían 10 sitios y los estudiantes tomaban el primer sitio, copy-paste, y te entregaban ese trabajo sin siquiera haberlo leído. Bueno, digo, hubo que enseñarles que no es que el primero que aparece en la lista es el bueno, el mejor, el que sirve. Bueno, me parece que ahí hay un recorrido también muy interesante y desafiante, ¿no? De la selección de los recursos. Bien, esto por ahí me hace pensar en qué capacidades tiene que tener también el docente para poder orientar a los alumnos en este proceso de búsqueda, de selección, esto que vos decís de curaduría. Y un poquito para ir cerrando la conversación hoy, que me parece que nos tira muchísimas ideas como para poder directamente ir a pensar en el aula qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer. Me gustaría, si bien dijiste al principio hay muchos autores que sostienen al enfoque, que nos recomiendes algún material, algún texto, algo que por el cual los docentes que están interesados en formarse en esto puedan empezar, para que un poquito más puedan después seguir aprendiendo. Por supuesto que sí, hay muchísimos materiales, digo, acá me pones en un aprieto de elegir uno, Sí, algunos, porque, algunos, podés mencionar claro, varios. que o sea, que en la diversidad, no, porque uno decía antes, bueno, para psicología genética lee Piaget, y era Claro, claro sí, que, bueno, aquí, digamos, por un lado, en Estados Unidos se trabaja mucho con la línea de Carol Tomlinson, que allí se llama instrucción diferenciada y que tiene toda una serie de materiales y recursos interesantes. En Europa trabajamos mucho con las ideas de Jean-Pierre Astolfi, con las ideas de Pérez Gómez, con las ideas de Perrenú, con su maravilloso libro de eh, enseñanza diferenciada, perdón, pedagogía diferenciada, que es un maravilloso libro que nosotros usamos muchísimo. Eh, como digo, textos, algunos de ellos son más teóricos y otros son con ideas y recursos. Nosotros estamos con mi equipo, estamos en la etapa de estar en la editorial, un libro nuevito que se llama Abrazar la diversidad en el aula, que es un libro que viene después de 10 años del gestionar una escuela con aulas heterogéneas, recogiendo, bueno, estos 10 años de trabajo con muchos ejemplos, además de teoría. Eh, Así que te diría que ahí hay una línea para trabajar. Después hay algunos más teóricos que nosotros seguimos para entender, te diría, más filosóficamente, textos de Graciela Frigerio, textos de Flavia Terigi que también seguimos, que van mostrando como otros aspectos, ¿no?, del tema de la diversidad. Así que ahí hay una lista para un largo fin de semana. sí. Si me permitís, voy a agregar algo, un texto que escribiste en colaboración con Melina Furman, el libro de las preguntas educativas, que por el Sí, contacto que tengo con ese material, realmente es muy práctico, tiene muy sintéticamente el fundamento y después va a lo que se hace en la escuela, lo ejemplos. que hacen los docentes. Así que también me permito un poquito esto de Suma. agregarlo, de sumarlo. Muy bien. Bueno, buenísimo. Sí, sí, ahí. Rebeca, gracias infinitas. Muchas No, gracias por acompañarnos en este episodio, en esta conversación. Pretendimos hacer una aproximación al tema. Claramente nos quedamos con muchas ideas, también con muchas preguntas, así que invitamos también al público a seguir profundizando en un tema que es tan interesante para el día a día del aula. Y esperamos contar con vos en otro próximo episodio y en otra próxima oportunidad. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, no, Rebeca. gracias a,
Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Para saber más sobre nuestros invitados y especialmente sobre este episodio, te invitamos a visitar nuestra página web www.fundacionsantillana.com, donde además encontrarás cursos, publicaciones, concursos y eventos que realizamos. También podés seguirnos en las redes sociales en español como Fundación Santillana y Fundación Santillana Argentina. Te esperamos en el próximo episodio.